Bien, ya está publicado en el Diario Oficial el reglamento acerca de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, el cual se aplicará tanto a los condominios que se acojan a dicho régimen como a quienes queden admitidos a las comunidades de copropietarios. ¿En qué consiste esta normativa? El reglamento define una serie de conceptos como el de administrador, registro de copropietarios, arrendatarios y demás ocupantes. Además, dispone de una serie de normativas sobre la constitución de copropiedad inmobiliaria y su término. Se establece que para acogerse a dicho régimen se tienen que presentar los antecedentes a las direcciones de obras municipales. Una vez que se ha verificado que el condominio cumple con una serie de normativas, se entregará el certificado que declara como acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria, aprobando así también los planos de construcción. Terminada dicha etapa, es necesario solicitar al conservador de bienes raíces los documentos en la sección del registro de propiedad, además de la nota al margen en el reglamento de copropiedad inscrito en el registro de hipotecas y gravámenes. La normativa especifica que el comité de administración, copropietarios o arrendatarios que presenten al menos el 15% de las unidades del condominio podrán reclamar ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo cuando el administrador no cumpla alguna de las obligaciones que impone la ley. Por otro lado, se detalla que el administrador que sea sancionado con una multa a beneficio fiscal tendrá que ser pagada a la Tesorería General de la República en un plazo de 30 días hábiles. Bueno, desde hace bastante tiempo que se vienen discutiendo estas normativas, primero la ley y luego los reglamentos, ¿no? Y entonces se cumple una nueva etapa y comienzan a correr los plazos. Es bien interesante esto porque va a llevar a que se tengan que adecuar los reglamentos a lo que los reglamentos que existen particulares, a lo que dice ahora la normativa legal. Parafraseo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que ha comentado esta situación en las últimas horas. ¿Qué ha dicho él? Dice: la vida en comunidad no es fácil. Siempre lo digo en las entregas de casas que hacemos a lo largo del país. Está el vecino que pone la música fuerte, el que no se preocupa de sus mascotas, o uno que otro administrador que incumple sus deberes. Bueno, aquí entra, dice el ministro, la ley de copropiedad y su reglamento, que fue aprobado por la Contraloría General de la República y que busca solucionar estos conflictos. El 30,6% de las familias que viven en el radio urbano lo hacen en condominios, ya sea de casas o de departamentos. Esa es la envergadura de cómo nos organizamos en las ciudades. Y uno de los primeros efectos de la entrada en vigor del reglamento en la ley es que comenzó a correr el plazo de un año para actualizar esos reglamentos de copropiedad hoy ya existentes. Para ello, la administración del condominio tiene que redactar esta propuesta, entregarla a los copropietarios para su análisis, dando un plazo para el envío de las consultas, las observaciones, las propuestas, los alcances que se le puedan hacer para luego convocar a una sesión extraordinaria de mayoría absoluta de la Asamblea de Copropietarios para votar esa propuesta. Y esta se aprueba al menos con el 50% más 1. Desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo aclaran que si la sesión es presencial debe asistir un notario y que en el caso de los condominios de viviendas sociales podrá reemplazarlo un ministro de fe de la municipalidad respectiva. Y el ministro Montes señala que la ley también permite, por ejemplo, la remoción de los administradores que no hagan bien su trabajo. Sí, dice el ministro Montes, si esa persona no hace las cosas bien, igual que en cualquier contrato, este se puede revocar. Y la nueva situación que está planteando el reglamento es que si existe una minoría que está descontenta con esa labor, hay un procedimiento de reclamación ante la Seremi, porque efectivamente hay administradores que no entregan oportunamente las cuentas, por ejemplo, y eso es una transgresión, porque hay un plazo límite para hacerlo. Vivir en comunidad requiere ponerse de acuerdo para tener una buena convivencia, y eso es lo que busca a partir de la publicación de la ley y ahora del reglamento. Así que usted que vive en condominio, en departamento, le puede interesar mucho esto si es que está descontento con las normas, si es que no se ha involucrado y que tiene la posibilidad ahora entonces de ejercer su derecho. Tal vez como siempre lo ha tenido, pero ahora a través de una normativa. Profundicemos en esto aquí en Doble Clic. Doble Clic, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial.
Para eso nos va a ayudar Juan Carlos Latorre, que es el presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Juan Carlos, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Ramón, buenos días, gusto saludarte. Igualmente. Una primera apreciación antes de ir a algunas preguntas puntuales y tal vez más prácticas, ¿no? Una apreciación general de lo que ha sido primero la tramitación de la ley y ahora la publicación ya del reglamento y los plazos que ello conlleva. Mira, yo creo que lo primero que hay que visualizar acá es que no estamos frente a un gran cambio en relación a lo que había en la ley y el reglamento. Lo que ocurre es que existen, tú sabes que Chile es un país que ha tenido una dinámica en el ámbito inmobiliario creciente desde los años 80 y existe un sinnúmero de condominios y viviendas que tienen reglamentos de copropiedad que ya han entrado en una etapa de obsolescencia y que requieren adaptarse a la nueva ley. Para ello era necesario redactar un reglamento que de alguna manera explicitara los componentes y los elementos esenciales que deben formar parte de un reglamento de copropiedad para ajustarlos a la nueva ley, y además es muy importante porque todos los proyectos inmobiliarios que están en desarrollo tienen que seguir estos requisitos para la redacción inicial de su reglamento de copropiedad. ¿Te fijas? Pero en cuanto al contenido propiamente tal, no es que vamos a encontrar novedades en relación a lo que ya existía en la ley 21.442 anteriormente. Prácticamente todo ya está previsto. Perfecto. Y esto rige a partir de, por ejemplo, hagamos la distinción entre los condominios que ya tienen sus propios reglamentos y que tienen que ahora ser, entiendo, ajustados, revisados si es necesario a la situación actual y a lo que dice este marco general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y las nuevas y los nuevos comunidades, las que se están formando, por ejemplo, si yo estoy llegando hoy día, me están entregando hoy día, o estoy pensando que el próximo mes voy a llegar a vivir a una comunidad, un edificio nuevo, por ejemplo, allí es diferente la situación respecto de cómo realizarlo, Juan Carlos. Bueno, a ver, distingamos que desde el día de que se publica la ley en adelante y aparece en el reglamento o en el diario oficial, ya todas las entregas de todos los edificios, condominios o lo que sea, posteriores a esa fecha, ya deben tener sus reglamentos adecuados a lo que establece la ley. Ya. Porque de lo contrario no le entregan el certificado ni la recepción. ¿Te fijas? Ya, perfecto. Entonces ya digamos el que está comprando luego, eso ya tiene que venir adecuado a las disposiciones de la nueva ley. Y lo que era anterior, naturalmente que va a tener un plazo durante un tiempo para para empezar a hacer los cambios necesarios. Es una labor extraordinariamente difícil, porque si tú te fijas, el reglamento en realidad contiene como dos grandes elementos. El primero de ellos es que todos los requisitos que son necesarios para la creación de una copropiedad, para que sea recepcionada como tal, para que se constituya en el condominio. Y por otro, todo lo que es la parte operacional, que la asamblea, que el administrador, todo eso. ¿Te fijas? Y eso ya todas las comunidades lo tienen en sus reglamentos de copropiedad. Pero además está todo lo que se redactó cuando se construyó el edificio o se construyó el condominio, están todas las particularidades que son distintas entre cada uno de los condominios. ¿Te fijas? Entonces, eso va a ser un trabajo titánico. Ahora, ¿esto es necesario una asesoría legal para quienes tengan que hacer estas adecuaciones? ¿Cómo se realiza? ¿O son los mismos gestores inmobiliarios los que pueden ayudar en esto? No, sin duda esto va a requerir de una asesoría legal, porque aquí hay que observar cada una de las instancias que señala la ley que deben cumplirse y deben ser incorporadas al reglamento por una parte. Ya. Además, hay que referirse a todos los elementos y particularidades que tiene cada uno de los condominios antes. O sea, hay ciertas cosas que son propias de cada condominio que no se van a perder. Pueden haber restricciones que son particulares para un condominio, pero no para otro. Quienes constituyeron el reglamento en su momento, inicialmente decretaron que en ese edificio o en ese condominio no se podía poner, por ejemplo, rejas, ventanas de colores. Claro. Eso va a permanecer, eso se va a preservar. Lo que va a cambiar es todo lo que diga relación con la ley. Ya, y aquí vienen las preguntas más prácticas. La normativa, la ley y la reglamentación que está poniéndose en vigencia,
la ley junto con el reglamento no coloca nuevos requisitos o prohibiciones o ampliaciones, no sé, de lo que ya pueda estar obrado en el tiempo en alguna comunidad? No. A ver, va a modificar. Por ejemplo, si había en algún reglamento, fue redactado donde se establecía que la asamblea debía llevarse de tal manera, ahora va a tener que hacerse de acuerdo a lo que prevé la ley. Siempre fue así. ¿Ya? Pero lo que pasa es que ahora la diferencia es que nos dicen, usted va a tener que arreglar su reglamento de copropiedad y ajustarlo a lo que dice. Antiguamente, cuando se publicó la ley anterior a esta, que era la 19.537, la gran mayoría de las administraciones y todos los condominios obraron por lo siguiente. Dijeron, bueno, haremos lo que dice la ley sin perjuicio de que nuestro reglamento lo diga en contrario. O sea, tendrá prioridad lo que señale la ley. Y se siguió eso. Ahora la diferencia es, no señor, usted me tiene que adecuar su reglamento y hacerlo tal cual dice la ley. Ya, por ejemplo, hemos ido evolucionando como sociedad a tener prácticas mucho más extendidas que anteriormente, ¿no es verdad? Una de las cosas, como decía al principio, y lo decía el propio ministro, por ejemplo, es el acercamiento que tenemos a nuestras mascotas. Por mucho tiempo ha habido quienes han vivido en comunidades, han señalado que han llegado a un edificio antes en donde se señalaba que, por ejemplo, están prohibidas las mascotas. No, eso cambia con la ley, no cambia si es un edificio antiguo, si esa normativa viene de antes, eso es legal, no es legal. ¿Cómo conjuga y en eso en lo práctico? No cambia nada por dos motivos. En primer lugar, porque las mascotas tienen su propia regulación que de alguna manera forma parte integrante. Es importante capturar lo siguiente: los administradores no solo nos regimos por la ley de copropiedad y su reglamento, nos regimos por prácticamente 79 leyes que directa o indirectamente afectan la vida de una comunidad. Hay que recordar que cada edificio es como una especie, o condominio es como una especie de pequeña república. Hay montones de leyes que están allí. Vaya. Ahora, respecto a las mascotas, no cambia. Las mascotas quedan consagradas en la ley como permitidas. Lo que señala la ley, y lo señala anteriormente, es que naturalmente que la comunidad tiene la posibilidad de ordenar la forma en que las mascotas deben ser, trasladadas al interior del condominio, qué se puede hacer, qué sectores van a usar, etcétera, etcétera. Puede regular, pero no prohibir de ninguna manera, porque esto ya fue consagrado anteriormente. Perfecto. Otros temas actuales. Personas que, por ejemplo, utilizan el departamento ya sea como una inversión y por lo tanto la arriendan, pero claro, una cosa son los arriendos permanentes y otros son los arriendos temporales. Entiéndase, por ejemplo, el Airbnb. Entonces, han surgido en el pasado, hemos hecho nota y todo aquello, de situaciones complejas que se producen en algunos edificios que la comunidad dice no queremos Airbnb porque atenta contra la seguridad de mucha gente que entra por 2 días, después entra otro y qué sé yo, entonces nos afecta a la convivencia, no queremos Airbnb en nuestro edificio. ¿Eso cómo se complementa con lo que ahora estamos hablando? Bueno, lo principal es, recordemos que este problema de los Airbnb nace particularmente de que la gente se queja por un tema de seguridad, de que hay gente que llegaba a la entrada del condominio y nadie sabía quién era, o sea, un elemento de seguridad. Pero la ley consagró el derecho a cualquier copropietario a poder arrendar su propiedad, sin perjuicio de lo cual le agrega elementos donde dice los copropietarios podrán acordar los elementos necesarios, podrán acordar la forma en que dichas personas van a poder usar no solo los bienes comunes, sino que la capacidad máxima de personas que puedan ocupar, etcétera. O sea, está la posibilidad de seguir arrendándole, utilizarlo como Airbnb, pero necesariamente la comunidad tiene la facultad de poder regular el uso de alguna manera en cuanto a capacidad, uso de bienes comunes, etcétera. Perfecto. Ya, relacionado también, por ejemplo, con las limitaciones de horarios.
esas limitaciones de horarios, estoy pensando para el uso de espacios comunes, no sé, la sala multiuso que pueda haber en un edificio, uno, por experiencia, por lo que conoce, por las conversaciones que tiene, también son distintas las decisiones que se toman en una comunidad que en otra. En algunas son muy restrictivas, en otras son más amplias en cuanto a los horarios. Eso es facultad propia de lo que pueda decretar la comunidad en cuanto a cómo se pone de acuerdo para refrendarlo en el reglamento. Sí, sigue siendo resorte de la voluntad propia de las comunidades, absolutamente. Ahora, no hay que olvidar un elemento. Cuando se construye una copropiedad, cuando se construye un condominio con ciertas características y ciertos facilities o ciertos estas cosas, así como piscinas, salas, quinchos, el comprador de buena fe ha comprado sabiendo que tiene derecho a uso y goce de esas cuestiones. Pero la comunidad sí tiene la facultad de ordenar su uso. Lo que no va a poder hacer nunca es eliminarlo o prohibirlo, a menos, claro está, que en una asamblea extraordinaria con un quórum reforzado resuelvan una cosa distinta. Pero en estricto rigor pueden regular, no se podría prohibir. Ya. Bien interesante todas estas cosas prácticas porque saltan mucho en los conflictos diarios que uno como escucha en las conversaciones de pronto en reuniones sociales o de amigos. Una que me llamó la atención también una vez, alguien que me dijo, estoy súper enojado, Juan Carlos me dijo, estoy súper enojado porque en mi edificio lo puse a arrendar el departamento y se me ocurrió colocar, como el departamento miraba hacia la calle, se me ocurrió colocar el típico letrerito, se arrienda. Y me pasaron la media multa, porque en el reglamento decía que no se podían colocar carteles. Y yo, bueno, alegaba desconocimiento, pero además alegaba no estar de acuerdo con una situación como esa. Bueno, claro, en el hecho que estuviera en el reglamento de copropiedad ya lo hace naturalmente no permitido. Lo que hay que tener cuidado es con el tema de las multas. ¿Ya? Aquí en el tema de las multas hay una interpretación y hay un área que es algo gris. Los juzgados de policía local de alguna manera prefieren que todas y cada una de las multas sean hechas por medio de ellos. O sea, si yo tengo que multar a un copropietario, es preferible muchas veces hacer el denuncio en el juzgado policial local para que sea el juez el que aplique la multa. Wow. ¿Por qué? Porque siempre podrían haber, quien redactó el reglamento en su momento, podría haber colocado una multa que pudiera ser excesivamente alta en relación a una multa tipificada en la ley. Si yo aplico directamente como administración, ello podría ser acusado. Lo que hemos visto solamente en la experiencia, y vuelvo a reiterar que es algo relativamente gris, es que se recomienda cuando haya que hacer este tipo de multas solicitar al juez que la haga, porque eso da el peso de la ley. Aplicarla directamente, siempre hay un riesgo de que alguien podría negarse a pagarla y la pelea podría ser un poquito larga. Se entiende, claro. Y eso nos lleva, por ejemplo, a otro tipo de problemas que es muy común, de aquel que no paga los gastos comunes y se aplican por parte de la comunidad ciertas restricciones, como corte de algún tipo de servicio. ¿Hasta qué punto eso es legal o no, Juan Carlos? Es 100% legal. El mérito de la ley le da al administrador la facultad para hacer el corte del servicio de energía cuando exista una deuda que sea de 3 cuotas de gastos comunes continuas o discontinuas, ¿ya? Ahora, naturalmente que si el condominio no dispone de un sistema de corte particularmente, puede además llegar hasta solicitar a la compañía que lo haga, ¿cierto? Yeah. Ahora, con el cuidado de que no exista alguna persona electrodependiente al interior o una cosa o algo de esa naturaleza. Y hay otros servicios también que se pueden cortar. Ya. Y en cuanto al administrador y el rol que pasa a jugar ahora, si cambia en algo respecto de, o sea, requisitos para ejercerlo, o sea, causales de remoción, como yo decía al principio y citaba en algo las palabras del propio ministro Monte.
A ver, cambió hace un tiempo, no cambió con este reglamento. Cambió desde el momento en que la ley creó el Registro Nacional de Administradores. El Registro Nacional de Administradores es una organización del MIMBU donde todas las personas que ejerzan la labor de administración, ya sea a título gratuito u oneroso, deben inscribirse. Y para los efectos de los administradores profesionales y que lo hacen a título oneroso, deben acreditar naturalmente que los conocimientos y las competencias, por una parte. Ahora, allí hemos tenido discrepancias porque los estudios nos demuestran que el 99% de los reclamos y conflictos que se generan y que son públicos y conocidos en todos los medios no han sido generados por administradores profesionales colegiados, han sido provocados por personas, porque esta no es una actividad que no tenga un filtro para ingreso, cualquier persona puede ejercerlo. Y ellos han generado esta situación. Nosotros, por lo tanto, hemos dicho que cualquier persona que administre debiera acreditar competencia y capacitación al respecto. Respecto del administrador, hoy el elemento para removerlo es necesariamente un acuerdo de la asamblea. Durante la ley anterior, eso le permitía al comité de administración hacerlo cuando era delegada esa facultad. Ahora eso es exclusivamente una materia que debe resolver la asamblea. Es relevante el tema, así que debe ser tratado en una asamblea. Muy interesante entonces todo esto. Una última recomendación, Juan Carlos, desde tu experiencia y como presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, a propósito de todas estas modificaciones y la entrada de este reglamento, hablándole a las comunidades en términos generales. ¿Qué sugerirías tú para que esta convivencia sea llevada adecuadamente y que toda esta normativa y este ordenamiento, que ahora entendemos no es algo tan revolucionario, sino que viene a dar un marco general y a adecuar lo que ya existe también, pueda llevarse de la mejor manera? Mira, mi recomendación es que aquí hay una carga bastante importante en cuanto al cambio del reglamento de copropiedad. Yo lo que pido es que se observen las disposiciones que señala la ley en su operación diaria, vale decir, que respeten estrictamente lo que va señalando la ley para su operación, para la convocatoria a asambleas, para el registro de los copropietarios, para la contabilidad, para todos los elementos, observen por lo menos lo que dice la ley, sin perjuicio del tiempo que tome hacer los cambios en el reglamento, porque esto va a significar la contratación de un experto que va a pasar por una asamblea, por un montón de cosas, puede tomar mucho tiempo. Entonces, el tema es ya revisen estrictamente lo que dice la ley y háganlo como tal, con los quórum que señala la ley, con los procedimientos que señala la ley, inicien esa operación, porque eso ya va a dar un avance importante para todo el registro de las actas, etcétera, etcétera, en el futuro. Perfecto. Muy clarificador, muy didáctico, muy concreto también en los ejemplos que hemos conversado para poder ilustrar mejor lo que significa esta noticia y esta conversación y discusión legislativa que viene de antes con su reglamento y todo para aterrizarlo bien en lo concreto. Esa es la idea de nuestro programa, por eso se llama Doble Clic, y agradecidísimo Juan Carlos Latorre por habernos ayudado. Y a ustedes por la invitación. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Buen día. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa.